El Estado y el anarquismo moderno. El Estado ha sido objeto de reflexión filosófica en la mayoría de los grandes pensadores de la historia de la humanidad. Con la llegada del anarquismo moderno se producirá una crítica radical al poder político que repasamos de forma somera en el pensamiento de algunos de los grandes pensadores sácratas. Tal vez desde Platón se ha intentado definir la esencia y la misión del Estado con respecto al individuo y a la sociedad. En la antigüedad, la discusión sobre esta instancia política se refería a la mejor organización de la sociedad, ya que se trataba de un caso particular del problema más general, de la justicia. En los escritos platónicos y aristotélicos se recogen los temas que ya habían puesto en circulación los sofistas. Se habla del Estado como la mejor forma de articulación de los individuos y de las clases para realizar la justicia, dando a cada uno lo que de derecho le pertenece. Platón y Aristóteles se opusieron a algunos sofistas, los cuales consideraban que el Estado no se fundaba en la justicia, sino en el interés del más fuerte. En esos sofistas podemos encontrar antecedentes de las teorías modernas del maquiavelismo, del contrato social o incluso del totalitarismo. El Estado se halla ligado básicamente al poder. En la antigua Grecia se discutió ampliamente sobre la mejor constitución política, es decir, sobre los diferentes tipos de Estado, timocracia, oligarquía, democracia, aristocracia, tiranía, y tanto Platón como Aristóteles trataron de hallar el fundamento de la legitimidad del poder en el Estado, en un tipo de constitución que estuviera igualmente distante de la anarquía y de la oligarquía. El gobierno de unos pocos no era necesariamente oligárquico, ya que no está fundado en los intereses particulares de una minoría, sino en los del Estado, entendiendo éste como articulación en aras de la justicia. En la Edad Media se estableció el conflicto entre la supremacía del Estado o de la Iglesia. El primero se entendería como una comunidad temporal e histórica y la segunda como una comunidad espiritual que se halla en la historia, pero que trasciende de ella. San Agustín y Santo Tomás de Aquino subordinaron el Estado a la Iglesia y lo entendieron bien como algo negativo, como una comunidad temporal que debía ser guiada por la propia Iglesia. En el Renacimiento habrá un cambio radical con una fuerte reacción contra el predominio de la Iglesia y se producirá la conformación de los estados nacionales. Pensadores como Maquiavelo exigirán una separación total entre Estado e Iglesia. Se desprende así el Estado de su fundamento divino y se le inserta definitivamente en la temporalidad y en la historia. De esta manera surgen las primeras concepciones sobre el Estado ideal, como Utopía de Moro o La Ciudad del Sol de Campanella, que recogen la tradición platónica al intentar diseñar una organización política donde sea posible la paz y la justicia. Durante los siglos XVII y XVIII nace y predomina la teoría contractualista, según la cual el Estado nace de un pacto entre los hombres, bien para evitar el aniquilamiento mutuo, Hobbes, o bien como sometimiento a la voluntad general, de Rousseau. Spinoza tendrá una teoría paralela, según la cual el Estado es una comunidad de hombres libres, un garante de la libertad. El Estado se va configurando como un equilibrio tanto de los distintos grupos religiosos como de clases o como de las clases. En la Ilustración existirá la doctrina del despotismo ilustrado, en la que el Estado es capaz de conducir a los hombres por el camino de la razón frente al oscurantismo y la superstición del pasado. La filosofía romántica que se desarrolla en Alemania al hilo de los nacionalismos y de las tradiciones tiende a identificar nación con Estado. Para Hegel, el Estado será el lugar donde el espíritu objetivo, vencida la oposición entre familia y sociedad civil, llegue a realizarse plenamente. Es un precedente de lo que serán posteriormente los estados totalitarios. El que rige el Estado debe ser, según la teoría romántica, el representante del espíritu del pueblo o espíritu nacional, el que cumple los fines objetivos planteados por este espíritu. El análisis anarquista empieza a finales del siglo XVIII con Godwin, el cual denuncia el contrato social que conduce a la autonomía de la instancia política y somete la razón individual a la razón de Estado. Puede decirse que el Estado, su resultante histórico como conjunto cuerpo institucional,
posee las características de constituirse como unidad del espacio político, de identificarse con la ley y de expresarse por medio de la prohibición y de la sanción. Así, tal vez el Estado moderno comienza a existir cuando tiene la capacidad de hacerse reconocer sin necesidad de recurrir a la fuerza ni a su amenaza. Proudhon, como primer pensador abiertamente anarquista, se mostrará muy beligerante con el Estado, aunque admite su necesidad en el pasado, el futuro solo puede suponer su extinción. El autor de ¿Qué es la propiedad? En la línea de Saint-Simon considera al Estado como una entidad abstracta. Solo la sociedad es un conjunto concreto de trabajo y producción, por lo que solo puede trabajarse por la disolución estatal. Max Weber dijo: el Estado es el monopolio legítimo de la fuerza, pero el ciudadano no ha legitimado tal cosa, por lo que se encuentra en su derecho a rechazarla. En la misma línea, Bakunin considera al Estado una abstracción destructiva, donde se inmola el individuo y la sociedad. Como es sabido, el principio de la autoridad terrenal para Bakunin se origina en la autoridad metafísica, por lo que el Estado solo puede ser definido como el hermano menor de la Iglesia. Así, la fuerza vital de la sociedad queda anulada por el Estado, no importa la distinta naturaleza o legitimidad del Estado, incluso aquella que apela a su creación por la voluntad libre y consciente de los hombres. En todos los casos domina la sociedad y tiende a absorberla por completo. El Estado es para Bakunin la negación de la libertad, incluso el democrático, ya que en ese caso es el pretexto de la voluntad colectiva la que oprime a cada individuo concreto, tal como lo vivimos actualmente. Está claro que el Estado, para la visión anarquista desde sus orígenes, supone la imposibilidad de que la sociedad se base en la cooperación entre iguales. Se trata de una institución que trata siempre de someter a la sociedad bajo su tutela y arbitrio. Puede decirse que cuanto mayor poder tenga el Estado, menos poder tiene la sociedad, y viceversa. Kropotkin considera que el Estado supone la más peligrosa concentración de poder en la sociedad y el mayor enemigo de las clases oprimidas. Como es sabido, el autor de El apoyo mutuo se esforzó en poner ciencia y teoría al servicio de la praxis revolucionaria, por lo que no pudo dejar de analizar la génesis y el desarrollo de la institución estatal, y merece la pena que nos detengamos en su visión. En una conferencia pronunciada en 1897 y publicada 2 años más tarde, como ampliación del prólogo realizado en 1892 para el folleto de Bakunin, La Comuna y la noción de Estado, llamada El Estado, su rol histórico rechaza en primer lugar la identificación que tantos autores han realizado entre sociedad y Estado. Sin embargo, Kropotkin también identifica necesariamente el Estado con el gobierno, ya que aquel supone no sólo la colocación de un poder por encima de la sociedad, también una concentración territorial y una concentración de muchas funciones de la vida de las sociedades entre las manos de algunos, o hasta de todos. Comprendiendo esto, se explica por qué Kropotkin gusta de aquellos modelos históricos, la polis griega, la comuna medieval, en los cuales no estaba eliminado el poder, sino diluido y minimizado gracias a la asamblea popular. La existencia de una red de vínculos horizontales, por una parte, en una unidad territorial, y la concentración de los lazos federativos, por la otra. El paradigma del Estado procede para Kropotkin de la antigua Roma, ya que de ella procedía todo: la vida económica, el ejército, las relaciones judiciales, los magistrados, los gobernadores, los dioses. Todo el imperio reproducía en cada región la centralización procedente del Senado y posteriormente el poder omnipotente del César. Puede decirse que para la concepción histórica de Kropotkin, la historia de la humanidad se divide en dos opciones: la imperialista o romana y la federalista o libertaria. Sin embargo, para comprender la naturaleza y evolución del Estado, es preciso abordar en primer lugar el gran problema del origen de la sociedad humana. Kropotkin no dejaba de reconocer que la teoría del contrato social había servido como importante arma para acabar con la monarquía de derecho divino. A pesar de ello, rechazó toda idea contractualista. Frente a todo Estado humano, previó a la sociedad
Frente a todo estado humano previo a la sociedad, Kropotkin recoge la herencia aristotélica al considerar al hombre un animal social y a la sociedad humana como una realidad primaria, no como un derivado de una asociación basada en una supuesta asociación libre. El hombre, al igual que la mayoría de los animales, ha vivido siempre en sociedad, tal y como Kropotkin trata de demostrar en el apoyo mutuo. El desarrollo del intelecto se habría producido en las especies más sociables. El hombre no ha creado la sociedad, sino que nace ya en ella. El punto de partida de la sociedad sería el clan y la tribu en los primitivos, de los cuales se habría hecho un conveniente retrato de pueblos feroces y sanguinarios. Pero el estudio de su vida comunitaria demuestra lo contrario. Kropotkin observa en aquellas sociedades primitivas una emergente moralidad tribal y una serie de instituciones. Aunque existían directores y guías tales como el hechicero o el experto en las tradiciones de la tribu, tales cargos eran sólo temporales y no permanentes, ya que habrían sido creados para una tarea muy concreta. Tal y como recogerán antropólogos posteriores a Kropotkin, así como los estudios contemporáneos de Pierre Clastres, en aquellas sociedades no existía alianza entre el hechicero y el jefe militar, por lo que no había entonces una forma de Estado. Es en el siglo XVI cuando los modernos bárbaros, los auténticos para Kropotkin, comienzan a destruir la civilización del medievo, sujetan al individuo eliminando sus libertades, le obligan a olvidar las uniones basadas en la libre iniciativa y en la libre inteligencia y se ponen como objetivo nivelar la sociedad entera en una misma sumisión ante un dueño, Estado y o Iglesia. Para Kropotkin, los modernos bárbaros son los que dan lugar al Estado, la triple alianza del jefe militar, el juez romano y el sacerdote. El inicio de la moderna nación-estado está en la incapacidad de las ciudades libres para liberar a los campesinos del feudalismo, así como el fin de las polis griegas tienen su origen en la persistencia de la esclavitud. En el siglo XII, los futuros reyes no eran más que jefes de pequeños grupos de bandoleros y vagabundos, los cuales se acabarían imponiendo con habilidad y usando la fuerza y el dinero, recibieron el apoyo de una iglesia siempre amante del poder, tal como es en nuestros días. En el siglo XVI, y salvo algunas resistencias en las que Kropotkin sigue viendo la lucha de clases y el afán de una sociedad libre y comunista, el europeo que unos siglos antes era libre, federalista y no buscaba remedios en la autoridad, se convierte en todo lo contrario bajo la doble influencia de la Iglesia romana y del canonista, y de la influencia del legalista romano y del canonista. Así nace la institución estatal para Kropotkin, en oposición a la historiografía liberal y universitaria, la cual presenta el Estado moderno como una obra del espíritu unificadora de lo disperso y conciliadora de los antagonismos existentes en la sociedad medieval. Por el contrario, para Kropotkin se acaba con una servidumbre para reconstituirla nuevamente bajo múltiples formas nuevas, así como se inaugura una igualdad que solo quiera la sumisión al Estado. En el siglo XVIII, al menos la mitad de las tierras comunales pasarán al clero y la nobleza, para un siglo después consumarse la propiedad en manos privadas. Como es sabido, Kropotkin y los anarquistas denunciarán que esta evolución estatista, así como la educación que preconiza, ha llevado a que incluso los que se denominan socialistas y revolucionarios vean en el proceso un progreso hacia la igualdad y la modernidad. Todos los recursos de nuestra civilización, la ciencia y la psicología incluidas, se colocaron al lado de ese ideal centralizador y autoritario. Fiel a su criterio biológico y evolucionista, Kropotkin considera que el Estado se desarrolló gracias a la función que tuvo que desempeñar de aplastar toda comunidad de hombres libres e iguales, por lo que no puede esperarse nada diferente de él. En oposición a Marx, considera que el Estado no funciona mal porque esté gestionado por burgueses o capitalistas, sino que es lo que es por su génesis y desarrollo histórico, por lo que no puede ser nunca una palanca de emancipación social. De una forma más pragmática y sencilla, Malatesta recordaba en primer lugar que la palabra Estado significa para los anarquistas
prácticamente lo mismo que gobierno. Es lo que quiere expresarse cuando se habla de la abolición de toda organización política fundada en la autoridad y de la constitución de una sociedad de hombres libres e iguales, fundada sobre la armonía de los intereses y el concurso voluntario de todos, a fin de satisfacer las necesidades sociales. No obstante, Malatesta también señalaba, huyendo de todo tecnicismo filosófico y político, que tantas veces quería equipararse los términos de Estado y sociedad cuando se aludía a una colectividad humana reunida en un territorio determinado. Es por esto que los adversarios del anarquismo, confundiendo a propósito Estado y sociedad, consideran que los ácratas desean la ruptura con todo vínculo social. Esto es falso. Otra confusión estriba en cuanto se entiende al Estado como la administración suprema de un país, es decir, un poder central distinto de del provincial o del municipal, y se aboga por la descentralización territorial. En este caso, el principio gubernamental puede quedar intacto, por lo que no hablamos obviamente de una sociedad anarquista. De un modo mucho más genérico, como Estado, también es sinónimo de régimen social. Malatesta consideraba que era bueno Malatesta considera que era bueno referirse mejor al anarquismo como una sociedad sin gobierno, entendido como una élite de gobernantes. Esta está constituida por aquellos que poseen la facultad, en mayor o menor medida, de servirse de la fuerza colectiva de la sociedad física, intelectual o económica para obligar a todo el mundo a hacer lo que favorece sus designios particulares. Así, expresado de un modo muy sencillo por Malatesta, lo que se rechaza en el anarquismo es el principio de gobierno, que es lo mismo que el principio de autoridad. Este es un texto de Capi Vidal.